Ya estamos de regreso aquí desde Mérida. Me acompaña Federico Berrueto. Bienvenido una vez más acá a la revista Peninsular. Muchas gracias, Rodrigo. Federico, bueno, ya es la próxima semana, ya es El la domingo. contramarcha, el domingo que viene es la contramarcha que hace el gobierno federal o el presidente López Obrador para demostrar músculo contra lo que había demostrado pues la oposición de alguna manera, ¿no? Bueno, sí, mira, en primer lugar, creo que son dos expresiones totalmente distintas. La primera porque la convocan ni siquiera los partidos políticos. La convocan, la marcha del 13 de noviembre, expresiones de la sociedad civil, que, pues si bien es cierto, tienen una postura crítica, preocupada por la embestida del gobierno contra las instituciones electorales, pues es una expresión fundamentalmente de la sociedad, ni siquiera de la política formal, ¿no? Segundo, porque pues hay una expresión espontánea, no se trató de un ejercicio de acarreados, de que fue quien se quiso presentar. Y además ocurrió en distintas partes del país. Si bien es cierto que en la Ciudad de México fue monumental la concurrencia, también es cierto que en distintas ciudades, como fue aquí Mérida, hubo presencia ciudadana expresando o solidarizándose con el INE frente a la embestida del gobierno. Ahora, lo que viene el domingo. Lo que viene el domingo primero es una, más que marcha, es un desfile propuesto por el presidente de la República. Y lo que quiere el presidente es responder, disputarle a los ciudadanos la calle. El gobierno o el presidente está disputando la calle. Es inevitable que para este ejercicio, Oye, ¿verdad? oye, perdón, la calle que siempre había sido del presidente. Que O sea, él, no voy a hablar del presidente, siempre había sido de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? más que nadie de él, pero recordemos que ya había habido expresiones, por ejemplo, de las mujeres protestando el tema del feminismo, ¿no? Protestando por las agresiones de las cuales han sido objeto y de la violencia contra las mujeres. Y ha habido otras expresiones también, pero digamos, Andrés Manuel López Obrador ha sido el que ha dominado, si no es que monopolizado la expresión callejera, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Eh, Ahora López Obrador pues ya no es un opositor, se comporta como opositor, pero López Obrador es presidente de la República. Y la verdad es que se ha hecho bolas para justificar la marcha. Primero que todo, debemos decir que tiene todo el derecho el presidente de convocar a sus seguidores para que tengan una expresión pública a su favor. Eso es indisputable. A lo que no tiene derecho es al uso de recursos públicos y que además este planteamiento se haga a partir de su investidura como presidente de la República, porque entonces tendremos un presidente que es lo que ha ocurrido desde el inicio de su gobierno, en función de una parte, no del todo. Y el presidente Sectario. tiene que representarnos a todos. Pero bueno, el problema está en que, y ese es otro elemento de diferenciación, es que ¿cuál es el objetivo de la marcha del presidente? No lo pudo decir. Primero el presidente fue como respuesta, después dijo, bueno, no se trata del tema electoral, se trata de la transformación. Y luego dijo, no, se trata de una respuesta al conservadurismo, a la corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Es evidente que hay dos elementos de la marcha del presidente. Uno es explícito y es esta respuesta que él pretende darle a la protesta ciudadana. Innecesario, ¿verdad? Innecesario, aunque fueran millones de personas, precisamente porque son dos expresiones distintas. Y el otro es el inicio de campaña. O sea, ya empiezan las elecciones, las campañas para el 24 empiezan este domingo. Ese es el objetivo del presidente y aunque Morena todavía no tiene una candidata o un candidato formal o no tiene candidatos a diputados y senadores todavía, el hecho es que el presidente ya se lanza porque es evidente que es una embestida en contra no solamente de la sociedad, sino de la oposición. Oye, sería, como acabas de plantear, la contramarcha el inicio de la campaña presidencial? Es, O el, sea, es como hacer campaña sin candidato, como es dicen en las bueno, campañas, ¿no? así lo ha hecho Andrés Manuel, siempre él se ha desentendido de los términos legales, de los tiempos legales. Su campaña en previas ocasiones iniciaron con una gran anticipación. Aquí es sin candidato, pero es evidente que la adelantada de todo este proceso es Claudia Sheinbaum.
que hay un plan B que es Adán Augusto López, pero pues, sin candidato entre comillas, porque Claudia está haciendo campaña por todo el país. El domingo no va a estar Monreal, ya anunció que él va a estar en España en la interparlamentaria. Sin duda alguna va a haber expresiones de aclamación, no solamente al presidente, sino también a Claudia Sheinbaum. Entonces, en realidad sí tenemos campaña con candidata. Lo que no sabemos todavía es si esa candidata le va a aguantar al día de elección. ¿Por qué? Porque tienes elecciones todavía en el Estado de México y Coahuila, y lo que allí suceda puede obligar a revisar si Claudia va a ser la candidata. Oye, Federico, esto que estás planteando, ¿pudiera ser una expresión del morenismo porque no hay nadie enfrente? Y me refiero, no hay una oposición que capitalice. Es decir, no, la propia marcha ciudadana de hace poco, nadie de la oposición lo pudo capitalizar. No hay nadie que la haya acogido, ¿no? No hay nadie, y nadie lo podrá hacer por la siguiente razón, Rodrigo. La sociedad, y lo hemos platicado aquí en varias ocasiones, la sociedad civil de las zonas densamente pobladas va por delante de los partidos. Es un impulso que tiene vida propia. Puede utilizar a los partidos como sucedió en el 21, pero en el 21 a los partidos de oposición les fue bien, no por ellos ni por sus candidatos, sino por una sociedad que ya va por su propio camino. Si los partidos entienden esto, por ejemplo, construir a la candidatura presidencial a través de una elección primaria para que no sean las cúpulas de los partidos los que impongan al candidato o candidata, sino que sea producto de un ejercicio democrático donde la sociedad dice, yo quiero que fulanito de tal o fulanita de tal. De varios candidatos, de varios partidos. Todos los que puedan ser. La virtud de la elección primaria es que tú tienes una entrada muy grande de todos aquellos que quieran y que van siendo las distintas elecciones que se van dando en el tiempo las que van decantando o excluyendo. Aquel que no suma delegados, aquel que no gana votos, pues tiene que excluirse del ejercicio para que finalmente queden 2 o 3. Esa es la virtud de la elección primaria, o sea, que permite que todos puedan concurrir y que finalmente sea el mismo ejercicio democrático el que va depurando y finalmente legitimando una candidatura. Creo que en esas condiciones, si la oposición lo entiende, ¿verdad? Creo que tiene una magnífica oportunidad, sobre todo si se unifica toda la oposición. Muchísimas gracias, Federico, de verdad, como siempre, ampliándonos la visión del país. Él es Federico Berrueto y le agradezco como cada semana que esté aquí con nosotros en la revista Peninsular. Federico, gracias. Un placer. Nos damos un corte y ya nos escuchamos la próxima semana aquí desde Mérida.